Listo. Bueno, profe, todo suyo. Bueno, los muchachos que faltan por su posición. ¿Quién quiere empezar? Me va a dar libertad hoy. Sin miedo al éxito, que tienen tiempo y todo. Buenas noches, Johnny, ¿qué tal? Nosotros ya estamos preparados. Si quiere, nosotros hicimos la grabación, como Your Lady no está presente, entonces ya Ajá. la tenemos montada. ¿La comparto de nuevo? Sí, sí, dale. Vamos a hablar sobre el diagrama de Gantt. Ok, ya la comparto. Buenos días, mi nombre es Lady Galindo y junto a mi grupo conformado por Carlos Nietos y Justo Becerra vamos a presentarles una herramienta que es literalmente la columna vertebral de la planificación profesional, el diagrama de Gantt. Aunque hoy lo asociamos como un software avanzado y metodología BIM 4D, su origen tiene más de un siglo de historia. Hoy no solo vamos a explicarles qué es, sino cómo pasó de ser un dibujo de papel en la revolución industrial a ser una pieza clave bajo estándares internacionales como lo son la ISO 19650. Más que una herramienta, el diagrama de Gantt es el lenguaje universal de la eficiencia. Con 114 años de dominio absoluto, esta metodología ha dejado una representación estática para convertirse en el pilar dinámico de la metodología BIM. En la actualidad, hablar de Gantt es hablar de la integración total del tiempo en modelos digitales. Es la columna vertebral que permite que los proyectos de infraestructura más complejos del planeta cumplan con las exigencias internacionales de gestión de información y calidad. ¿Quién fue Henry Gantt? Hablar de Henry Gantt no es simplemente citar a un ingeniero mecánico de la era victoriana. Es hablar de un visionario que entendió, antes que nadie, que la gestión de proyectos no se trata solo de máquinas, sino de la armonía entre el tiempo y el esfuerzo humano. Gantt surgió en el epicentro de la Segunda Revolución Industrial, un periodo de caos creativo donde las fábricas crecían exponencialmente, pero carecían del orden logístico. Gantt fue un discípulo aventajado de Frederick Taylor, el padre de la administración científica. Sin embargo, mientras Taylor se enfocaba casi exclusivamente en la eficiencia técnica y el control rígido, Gantt introdujo una variable revolucionaria, el humanismo. Él estaba convencido de que un trabajador motivado y consciente de su progreso era infinitamente más productivo. Por ello, no solo inventó un gráfico, creó un sistema de bonos y recompensas que transformó la psicología laboral de la época. Su contexto histórico fue determinante. Se enfrentó a la era de la industrialización tardía, un momento donde los proyectos de infraestructura, como la construcción de barcos y arsenales, alcanzaron una complejidad tal que los métodos empíricos y las listas de tareas en papel resultaban obsoletas. Gantt actuó como un consultor estratégico de élite, siendo llamado incluso por el gobierno de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial para organizar la logística militar. En este escenario de presión extrema, Gantt comprendió que la claridad visual era la clave para evitar el colapso operativo. Su legado no fue solo una herramienta de dibujo, sino una filosofía de transparencia. Si el trabajo está retrasado, el gráfico debe gritarlo. Esta mentalidad es la que hoy heredamos en los sistemas más avanzados de gestión, donde su nombre sigue siendo sinónimo del orden, control y éxito de la ejecución. Entre los años 1910 y 1915, el mundo de la ingeniería fue testigo de un cambio de paradigma sin precedentes. Henry Gantt no solo diseñó un gráfico, destruyó la barrera de la abstracción en la gestión de proyectos. Hasta ese momento, planificar una obra de gran envergadura significa enfrentarse a densos libros de bitácora y listas interminables de textos que fallaban en responder una pregunta crítica. ¿Cómo encajan todas estas piezas en el tiempo? La genialidad de Gantt radicó en la creación de un sistema de coordenadas de una claridad casi matemática. Al establecer un eje horizontal dedicado exclusivamente al flujo temporal, segmentado en días, meses o años, y un eje vertical destinado al listado jerárquico de tareas. Gran logro que el tiempo fuera por primera vez visible. Cada barra horizontal se convirtió en el cuerpo vivo de una actividad. Su longitud no era un simple dibujo, sino la representación proporcional del esfuerzo y los recursos necesarios.
Sin embargo, la innovación más disruptiva fue la representación secuencial. Gantt introdujo la lógica de las dependencias, permitiendo identificar qué tareas eran los cimientos de otras. Esta herramienta permitió que los gerentes de la época detectaran cuellos de botella antes de que ocurriera, transformando la planificación de una reacción defensiva a una estrategia proactiva. Lo que nació en los talleres de manufactura para medir la productividad obrera se convirtió rápidamente en el estándar de oro para proyectos de infraestructura masiva, demostrando que en la simplicidad visual reside el máximo control operativo. La aplicación inicial del diagrama no fue en oficinas de lujo, sino en el ruidoso corazón de las fábricas. Henry Gantt, impulsado por una obsesión técnica con eficiencia, utilizó sus herramientas para diseccionar la jornada laboral. No se limitaba a dar órdenes, observaba meticulosamente el tiempo que cada obrero dedicaba a tareas específicas. El diagrama nació como un instrumento de justicia y productividad. Permitía visualizar quiénes cumplían con los tiempos estándar para premiarlos con bonificaciones. Este sistema visual de control no solo optimizó los procesos industriales, sino que humanizó la meta, permitiendo que el trabajador viera por primera vez cómo su esfuerzo individual encajaba en el engranaje total de la producción. Sin embargo, la historia de esta herramienta guarda un matiz fascinante en su contexto de inspiración. Aunque el nombre de Gantt es el que brilla en los libros, debemos hacer justicia a Karol Adamiecki. Este ingeniero polaco, ya que en la década de 1890 había diseñado el armonograma, un precursor sorprendentemente sofisticado del diagrama actual. Entonces, ¿por qué no llamamos el diagrama de Adamiecki? La respuesta es una lección de comunicación global. Adamiecki publicó sus hallazgos en ruso y polaco, idiomas que limitaron su impacto en el mundo occidental. Henry Gantt, por el contrario, publicó en inglés y operó en círculos de alta visibilidad internacional. Su capacidad para traducir una necesidad técnica en un lenguaje universalmente comprensible fue lo que permitió que su diagrama cruzara fronteras, convirtiéndose en un estándar que hoy, un siglo después, sigue gobernando la gestión de proyectos en todo el planeta. El diagrama de Gantt es la traducción visual de la estrategia de un proyecto. Se define como una herramienta de visualización gráfica que articula en una línea de tiempo horizontal la compleja red de actividades, duraciones y dependencias que conforman una obra o proceso. No es un simple dibujo, es un sistema de barras donde cada segmento representa el ciclo de vida de una tarea. Su estructura se basa en componentes críticos que garantizan el control total. El eje horizontal dicta el ritmo del tiempo, mientras que el eje vertical organiza jerárquicamente las tareas. Las barras temporales muestran la carga de trabajo, pero la verdadera inteligencia reside en las dependencias, que revelan la conexión lógica entre actividades, como las relaciones fin e inicio, y los hitos que actúan como puntos de control innegociables. Finalmente, el progreso visual permite monitorear el avance en el tiempo real, convirtiendo este gráfico en la burbuja indispensable de cualquier director de proyectos modernos. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es un diagrama de Gantt. Como podemos observar, en el eje vertical podemos ver la jerarquización, la cual nos muestra las fases en las que se divide el proyecto. También vemos una columna de asignación, en la cual se asignan los responsables de cada actividad. Y también contamos con una columna que nos indica las fechas de control. En el eje horizontal podemos observar que la configuración está hecha en una escala de semanas, desde el mes de abril hasta el mes de mayo, lo que permite una visión de medio plazo ideal para la supervisión general. Y finalmente, en esta área podemos notar lo que son las barras de tareas, las dependencias y los hitos. La planificación efectiva es la clave para convertir sueños de construcción en realidades sostenibles y exitosas. Relevancia del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt ha evolucionado significativamente, convirtiéndose en una herramienta esencial para la planificación moderna, permitiendo a los equipos gestionar proyectos de construcción de manera eficiente y visualmente comprensible. Relevancias del diagrama de Gantt. Claridad visual y estructura. La principal virtud del diagrama permite entender el qué, el cuándo y el quién con un solo vistazo. Al desglosar el proceso en una línea de tiempo, se eliminan ambigüedades sobre los procesos de entrega. Se tiene una cronología clara de las visualizaciones de la fecha de inicio de cada actividad. Se identifican los hitos, que son puntos
críticos para el control del proyecto. Se gestionan dependencias. Un proyecto rara vez es una línea de tareas. Muchas actividades dependen de otras. El diagrama de Grant hace que estas conexiones sean explícitas. Evita los cuellos de botella. Si una tarea crítica se retrasa, se puede ver inmediatamente en el resto del calendario. Se identifica la ruta crítica, que son aquellas tareas que si se retrasan, retrasarían todo el proyecto. En términos simples, es la secuencia de tareas que determina la duración total del proyecto. Si cualquier tarea dentro de la ruta crítica se retrasa solo un día, el proyecto se retrasará por lo menos un día. ¿Por qué es tan importante para un gerente de la ruta crítica? Identificar la ruta crítica permite al gestor del proyecto enfocarse en lo que realmente importa. Priorización de recursos. Es decir, por ejemplo, si solamente tiene un obrero experto, debe poner a este a trabajar en la tarea de la ruta crítica y no en las tareas que tienen holgura. Gestión de riesgos. Se sabe qué tarea se debe vigilar con lupa y ya que un error en esa tarea generaría un alargamiento en el cronograma. La comprensión de tiempos. Por ejemplo, si el cliente requiere que se aumente la velocidad del tiempo de ejecución, se debe dar prioridad o se debe trabajar solamente en las actividades de la ruta crítica. La optimización de recursos, no solamente de personas, sino también de herramientas, dado que la carga de trabajo sobre un solo equipo o un solo obrero puede generar una sobrecarga de trabajo y puede que hayan otros trabajadores que no estén tan ocupados. Entonces se debe gestionar la carga laboral. El primer proyecto de envergadura donde se aplicó el diagrama de Grant. Se puede decir que el primer proyecto de envergadura donde se aplicó el diagrama de Grant fue la presa Hoover. Esta presa fue construida durante la Gran Depresión en el año 1931 hasta 1936. Fue uno de los primeros megaproyectos en demostrar que sin una planificación visual y rigurosa era la clave del éxito. Se tienen algunos datos claves de la presa Hoover. Su ubicación está ubicada en el río Colorado, en la frontera entre Arizona y Nevada. Algunas curiosidades del material que se colocó en el sitio, o que se vació. Se dice que la cantidad de concreto que se vació en ese sitio fue de aproximadamente 2.500.000 metros cúbicos de concreto de alta resistencia. Las características físico-químicas del concreto emanan una gran cantidad de calor. Por lo tanto, según los métodos constructivos de aquella época, se determinó que el tiempo que iba a durar para enfriarse este concreto era de 125 años. Por lo cual, según los métodos constructivos y según los cronogramas y según la metodología antes del del diagrama de Grant, la ejecución de este proyecto era completamente inviable. El costo humano. La construcción de esta obra registra que oficialmente murieron 96 personas durante su ejecución. El impacto del diagrama de Grant en el presupuesto y el tiempo se determinó que esta obra fue entregada 2 años antes de lo previsto y bajo el presupuesto original, que originalmente fue de $49 millones. Y esta cantidad de dólares actualmente se acerca más o menos por el orden de los $1.000 millones. ¿Cómo se aplicó el cronograma de Grant en esta obra? Mediante sincronización crítica. Antes de vaciar el concreto se debían desviar las aguas del río mediante túneles. El cronograma permitió visualizar que si los túneles no estaban listos antes del deshielo primaveral, el proyecto se retrasaría por lo menos un año. Logísticas de suministro. Dado que miles de toneladas de acero y cemento llegaban por tren, el diagrama coordinaba la llegada de los materiales y la disponibilidad de las grúas. Otra de las características principales de esta obra es que desde el momento de inicio de la obra en 1931 hasta su culminación en 1936,
todos los días se trabajó 24/7. La rigurosa aplicación del diagrama pudo garantizar los relevos de turnos. Es decir, que que cada jornada laboral fue ampliamente aprovechada y fueron horas laborales completamente efectivas. Los desafíos que el diagrama de Grant ayudó a resolver. El sistema de enfriamiento del concreto, dado que, como se dijo anteriormente, el tiempo de fraguado era de 125 años. Con el diagrama de Grant se logró determinar que el vaciado en pequeñas columnas era óptimo y permitió a los ingenieros diseñar un sistema de enfriamiento mediante tuberías, donde se vaciaba, en el momento en el que se vaciaba el concreto y empezaba el proceso de fraguado, se vertían grandes cantidades de agua helada y se colocaban grandes panelas de hielo. Y se determinó la interdependencia extrema. Eso quiere decir que se determinó el efecto dominó en actividades negativas. Pues, por ejemplo, si una actividad fallaba, iban a fallar las diez o 12 actividades siguientes. Por lo cual se determinó que los ingenieros podían gestionar de manera más eficiente las fallas en el sitio. Propósitos del diagrama de Grant. El propósito fundamental del diagrama de Grant es proporcionar una representación visual clara y comprensible del cronograma en un proyecto, permitiendo que todos los stakeholders se entiendan. ¿Qué se debe hacer? Se debe hacer un listado de actividades, cuánto tiempo toma, la duración y el orden y la secuencia y las dependencias. ¿Cuándo ocurre? Fecha de inicio y fecha de final. ¿Y qué está completo? El progreso actual. Objetivos secundarios. Comunicación universal, identificación de la ruta crítica, coordinación de recursos, control de cambios y gestión de riesgos. Usos prácticos del diagrama. En planificación de proyectos, programación de recursos, seguimiento y control, gestión de dependencias, comunicación con el equipo y análisis de escenarios e integración en el BIM 4D. Lectura e interpretación. Paso 1, examinar el eje vertical, que son las tareas. Paso 2, revisar el eje horizontal, que es el tiempo. Paso 3, interpretar las barras. Paso 4, identificar los hitos. Paso 5, reconocer las dependencias. Paso 6, analizar el progreso. Paso 7, evaluar la holgura. Caso práctico de una vivienda. Un cronograma coloreado muestra las diferentes fases de construcción de una vivienda desde la planificación hasta la finalización. Cada fase representa visualmente el proceso constructivo de la vivienda siguiendo un orden lógico. Beneficios claves del diagrama de Grant. Visualización clara del proyecto, identificación de la ruta crítica, detención temprana de conflictos, optimización de recursos, control visual del avance, coordinación interdisciplinaria, optimización de costos, gestión de cambios, planificaciones de contingencias, integración del ISO 19650 de BIM. Integración con el 4D entre el diagrama de Grant y BIM. La integración 4D del diagrama de Grant con modelos BIM 4D permite visualizar cronogramas y actividades de manera más interactiva, facilitando la gestión de proyectos y mejorando la comunicación entre los equipos. Hola, buenas noches. Para continuar con el tema que estamos presentando, vamos a ver cómo se crea un diagrama de Gantt. Tenemos que entender que para que el diagrama sea efectivo, es necesario que se siga una secuencia estructurada, una metodología estructurada. Esto lo podríamos establecer por fases. Unas 5 fases principales que serían preparación y análisis, donde vamos a evaluar el proyecto y analizar las tareas, actividades y la manera como vamos a trabajar. Una segunda fase de estimación y secuenciación, donde vamos a estimar los tiempos, donde vamos a establecer las relaciones entre actividades. Una tercera fase, donde se va a crear el diagrama, donde se va a elaborar el diagrama como tal. ¿Para qué? Para que posteriormente en una fase 4 se valide y se ajuste, sea revisado por el equipo y podamos hacer los ajustes necesarios de acuerdo a los requerimientos. Y una fase final de monitoreo y actualización que va a permitir evaluar el diagrama con lo que se está ejecutando para irlo actualizando continuamente.
Esto genera un flujo en la creación del diagrama donde podemos listar como las tareas o las etapas de esa creación del diagrama, donde estaremos listando las tareas, estimando las duraciones, estableciendo las dependencias, asignando recursos. Bueno, así sucesivamente, como lo podemos observar acá, hasta llegar a un punto donde ya tenemos un gráfico base, una línea fase establecida, que podremos ir monitoreando semanalmente en la hora e ir actualizándolo. De manera que cuando se hagan los reportes con los stakeholders, estos permitan ir nutriendo ese diagrama para irlo actualizando. Por eso al final hablamos de reiniciar en el paso 11. O sea, luego de hacer los reportes, se vuelve a hacer el monitoreo, se actualiza el diagrama y así va evolucionando a medida que se ejecuta la obra. Para profundizar en esas fases que ya mencioné, tenemos que la fase preliminar de análisis, ¿sí? Tiene como objetivo principal es identificar completamente todo el trabajo que hay que realizar en el proyecto. Esto se logra a través de una serie de actividades, como es una reunión de equipo de proyecto donde están todas las disciplinas, la supervisión y la ejecución. ¿Para qué? Para realizar una sesión donde se establezcan todas las tareas necesarias. Y posteriormente generar un documento de actividades, que es lo que ya habíamos mencionado, lo que se había mencionado en el lunes con los otros compañeros, que es establecer las EDT o WS, que es la preparación de una estructura de desglose de trabajo. Como lo presentamos aquí, la estructura de desglose de trabajo, que es lo esencial en la planificación de un proyecto, permitiendo organizar tareas jerárquicamente y facilitando la gestión eficiente que asegure una clara comprensión de las responsabilidades y de los plazos. Para finalmente, ¿qué hacer con esto? Validar que no falte nada, ninguna actividad crítica dentro del proyecto. Un ejemplo sencillo sería establecer las actividades como movimiento de tierra, luego la excavación de la cimentación, colocación de armado, fundición de hormigón, levantamiento de muros e instalación de estructura, algo similar. O sea, establecer ese listado de actividades. Luego tendríamos un paso 2, que es organizar jerárquicamente. Estructurar ese proyecto para que sean niveles manejables, en niveles manejables. Por ejemplo, un primer nivel sería la estructura, instalaciones y terminaciones. En un tercer nivel tendríamos lo que es la cimentación, la estructura vertical. Un cuarto nivel, excavaciones, armado, fundición. ¿Qué hacemos con esto? Facilitar la gestión del proyecto, por ejemplo, un proyecto grande, descomponiéndolo en componentes más manejables y más fáciles de monitorear. Posteriormente, pasaríamos a una segunda fase, que es la estimatización y secuenciación. Es decir, determinar cuánto tiempo se requiere con cada tarea. ¿Para qué? Para saber cómo vamos a interrelacionar esas actividades y cuánto tiempo se nos va a ir en el proyecto, estableciendo una ruta crítica, que ya hablaremos más adelante. Para esto tenemos varios métodos de estimación. Por ejemplo, con datos históricos basándonos en proyectos similares previos, donde es más confiable cuando los datos son comparables, o sea, cuando hay un proyecto similar y sabemos que, que los tiempos son relativamente iguales. Otro método sería la opinión de expertos, que es consultando con los supervisores y ejecutores, es más rápido y se requiere experiencia. Cuando sabes cuánto tiempo tarda ejecutando una pared, cuánto tiempo se demora levantando una estructura. Podríamos también hacerlo bajo un método de estableciendo el tiempo optimista, el tiempo realista y el tiempo pesimista. Esto sí genera un margen de incertidumbre que habría que considerar. Y finalmente, el análisis de profundidad, que es evaluando cuántos metros o días por tal cantidad, lo que es la productividad. Esto es como un método más científico para tareas repetitivas, que es el que por lo general aplicamos. Ejemplo, tenemos una excavación de cimentación de 5 metros de profundidad. Cuando se trabaja a 2 metros por día, entonces allí nos estaríamos consumiendo un tiempo de 2 días y medio. Posteriormente a definir esos tiempos, establecemos las dependencias entre tareas. ¿Qué es lo que definimos aquí? Las relaciones lógicas que hay entre esas actividades. Para ello, el diagrama de Gantt se trabaja con 4 tipos de dependencias o relaciones. Como vemos en el gráfico, que vemos en azul, es una actividad fin-inicio. Si tenemos una actividad A y una actividad B, la actividad B comienza cuando la actividad A termina. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos el curado en hormigón, luego vendría el desencofrado. El desencofrado no se puede ejecutar hasta que el hormigón no está curado. Tendríamos acá en naranja la actividad inicio-inicio, que es cuando la actividad A y B comienzan en el mismo momento. Por ejemplo, podría ser una excavación y una preparación de andamios. La que vemos acá en verde es una actividad fin-fin. Es cuando la actividad A y B terminan en el mismo momento, pero no inician necesariamente en el mismo punto. Por ejemplo, podría ser la pintura y la limpieza.
Y finalmente, la que vemos acá abajo en morado, es una actividad inicio-fin, que son casos muy particulares, que la actividad B termina cuando la actividad comienza, cuando la actividad A comienza. Son casos muy especiales. Para esto debemos generar ciertas interrogantes para saber qué tarea debe completarse antes de la otra. También qué tareas pueden ejecutarse simultáneamente y qué dependencias externas hay, por ejemplo, subcontratistas, entrega de materiales, etc. Como paso siguiente, tenemos que asignar recursos, definir qué personas, equipos y materiales necesitamos. Por ejemplo, recursos a considerar: personal, supervisores, maestros, obreros, equipos, excavadoras, grúas, hormigones, materiales, hormigón, acero, ladrillos. Saber también los proveedores externos, las entregas, los subcontratos. Posteriormente, nos topamos con lo que es la tercera fase, la creación del diagrama. Simplemente es dibujar y crear este elemento. Tradicionalmente, el diagrama se hacía en papel cuadriculado, con regla y lápiz, y era muy eficaz en proyectos pequeños, pero con pocas tareas, no más de 10 o 20 tareas. Por eso actualmente contamos con una amplia gama de software que nos contribuyen y nos colaboran para ello, como es el Microsoft Project, Primavera, ANSA, aplicaciones online como Monday, GrandPro, Usbin, etcétera. Pero para ello debemos establecer una serie de pasos para iniciar, como es crear una tabla con columnas donde se establezcan las tareas, su duración, el inicio, su fecha de inicio, su fecha de fin y quién va a ser responsable. Para posteriormente proceder a lo que es establecer los ejes X y Y. En el eje Y, el listado de tareas, como ya lo mencionó Your Lady. En el eje X, la escala de tiempo. Dibujar las barras proporcionales a la duración en el tiempo de esa actividad y hacer las conexiones o dependencias con flechas o líneas. También marcar los hitos o puntos importantes con un símbolo especial. Y finalmente es recomendable establecer una codificación de colores para esas actividades, por decir, estructura en un color, instalaciones en otro, terminaciones, actividades pendientes, para que sea más clara y más organizada la diagramación. También debemos establecer la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Simplemente identificar las tareas que no se pueden atrasar. O sea, la secuencia de actividades más larga que determina la duración del proyecto, donde cualquier retraso en esas tareas que no tienen holgura porque no se pueden modificar, impacta directamente en la fecha de finalización. Para esto es clave gestionar los cuellos de botella y optimizar esos plazos, visualizando cuáles son las fechas más tempranas, cuáles son las fechas más tardías para ejecutar esa actividad y qué holgura se tiene para trabajarla. En una cuarta fase, posterior a la diagramación del gráfico, encontramos lo que es la validación y ajuste. Esto es validar el realismo del proyecto, preguntándonos, ¿la duración de las actividades es realista o es demasiado optimista? Porque eso también hay que considerarlo. Si estamos dando unos plazos realistas o estamos trabajando en el aire sobre lo que no corresponde. También debemos preguntarnos, ¿se consideraron los descansos, los días feriados, los días no laborables? ¿Hay un margen de contingencia? Por lo menos esas actividades críticas deben tener un margen al menos entre el 5 o el 15% en esas actividades críticas que se considera contingencia para poder cumplir con las tareas que se deben. También debemos preguntarnos, ¿esos recursos asignados son suficientes para la ejecución total del proyecto? Eso se hace en la validación y posteriormente optimizar esos plazos. Esas técnicas de optimización pueden ser ejecutando tareas simultáneas de manera secuencial. Esto puede reducir entre un 10 o un 30% la duración del proyecto. También se puede aumentar los recursos para acelerar las tareas críticas, pero esto conlleva un costo adicional reduciendo el tiempo. O sea, invierto más en maquinaria, en personal, pero eso me va a reducir el tiempo del proyecto. Y finalmente, otra técnica sería la nivelación, ajustar el cronograma para que los recursos disponibles se usen de manera uniforme, que es lo ideal. Esto mejora la eficiencia, pero es posible que tenga que extenderse el tiempo del proyecto. Finalmente, hablamos de la fase de monitoreo y actualización continua. Esto se debe hacer un monitoreo semanal, reuniones de seguimiento con el equipo de lunes a viernes, donde se recopilen los datos del progreso real, donde se compare lo que se está ejecutando con la línea base y donde se identifiquen las desviaciones, es decir, los retrasos, donde hay por ejemplo, un 5% mayor de lo que se está de retraso entre lo que se está ejecutando y lo que se planificó. Todo eso hay que evaluarlo.
para posteriormente actualizar ese diagrama. Por ejemplo, la frecuencia recomendada es que se haga una revisión semanal para proyectos menores de 3 meses, quincenal para proyectos de entre 3 y 12 meses, o mensual para proyectos de mayor de 12 meses, de un año. Hay que registrar los cambios como el porcentaje de ejecución total, las nuevas duraciones y los cambios se aprobaron, los retrasos que se han identificado y los cambios en fechas de inicio o fin por cualquier eventualidad. Para finalizar, hablaremos de lo que son las herramientas modernas de diagramación de Gantt para su integración con BIM, partiendo del hecho de que la gestión moderna de cronogramas integrados al BIM requiere software especializado que combine capacidades de planificación 4D, colaboración en equipo y conformidad con los estándares de la ISO 19650. Esta comparativa de software la podemos establecer en 4 categorías, donde hablamos de software tradicional de proyecto, que son con estándares industriales. Los más conocidos son Microsoft Project, que tiene análisis CPM avanzado, la gestión de recursos y análisis de costos. Su integración con BIM es limitada porque requiere un software adicional para el 4D, pero tiene escalabilidad desde proyectos pequeños hasta programas corporativos complejos. La ventaja es que es ampliamente conocido y su funcionalidad es completa. También tiene integración con Office. Su desventaja es que la curva de aprendizaje es pronunciada. Es necesario profundizar en su estudio para poderlo manejar y su costo es moderadamente alto. Es ideal para proyectos tradicionales con gestión completa de recursos. También está el Oracle Primavera, que tiene análisis avanzado de la ruta crítica y una gestión multinivel. También permite análisis financiero. Su ventaja es que potencia al máximo el análisis predictivo y la desventaja es que tiene un costo alto. Su implementación es compleja y requiere bastante especialización. Su uso ideal es para megaproyectos, corporaciones con portafolios complejos y proyectos grandes. En una segunda categoría podemos encontrar lo que son los software BIM nativos con capacidad 4D. En estos encontramos el Navisworks, que tiene capacidad de sincronización 4D nativa y visualización 3D, más tiempo de detección de conflictos. La integración con BIM es nativa a Revit y integración con modelos IFC. La ventaja es que la visualización 4D profesional está integrada al Revit completamente y tiene análisis de colisiones. La desventaja es que requiere licencia Autodesk y tiene una interfaz medianamente compleja. También podemos mencionar el Trimble Connect, que es una plataforma CDE para la gestión de documentos, colaboración en tiempo real. Su integración con BIM es agnóstica, es decir, acepta modelos de múltiples formatos. La ventaja es que tiene una interfaz intuitiva, sin necesidad de CAD, y el CDE nativo de la ISO 19650. La desventaja es que su funcionalidad CPM es menos avanzada con el de proyecto. También encontramos el BIM 360, que tiene una gestión colaborativa, seguimiento de proyectos en la nube. Su integración es hacia Revit y Navisworks. Está basado en la nube y tiene acceso móvil colaborativo en tiempo real. La desventaja es que su funcionalidad de cronograma es limitada comparada con la de Project. En una tercera categoría tenemos el software ágil y colaborativo. Por ejemplo, aplicaciones en línea como Monday.com, que tiene capacidad ágil, cronograma simple, seguimiento visual. No tiene integración API nativa, pero es integrable con APIs. La ventaja es que es una interfaz intuitiva, muy visual, de bajo costo y móvil, y es móvil, se puede tener en el móvil. La desventaja es que no tiene análisis CPM, que el análisis CPM es limitado y no es específicamente para construcción. Otras aplicaciones como ANSA, que tiene gestión de tareas, cronograma y seguimiento de hitos. Tiene una visión múltiple, listas, tableros y cronogramas. También encontramos el Gantt Pro. Hay múltiples aplicaciones. En una cuarta categoría tenemos el software especializado en construcción, como es Plannerly. Ya conocemos Plannerly, que tiene optimización para la construcción, recursos de construcción predefinidos, está integrado al BIM crecientemente integrado por plataformas, y la ventaja es que se especifica para la construcción, tiene plantillas predefinidas. La ventaja es que es de menos penetración que otras opciones principales. Su uso ideal es para empresas constructoras especializadas. Bueno, para finalizar, entendamos que el diagrama de Gantt sigue siendo una herramienta fundamental que es insustituible en la gestión de proyectos actualmente. Con más de 116 años de vigencia desde su creación, ha demostrado que tiene una capacidad extraordinaria de evolución y adaptación.
Actualmente estos diagramas han trascendido su función original como una herramienta matemática para convertirse en elementos de lenguaje universal, entendido por arquitectos, ingenieros, contratistas, clientes, financiadores. También se convierte en un instrumento de coordinación porque integra disciplinas distintas: arquitectura, estructura, instalaciones, especialidades. Permite ser un componente de cumplimiento obligatorio y exigido en las estándares de la ISO 19650 para los proyectos BIM. Y también contribuye a la toma de decisiones. Es una base para el análisis de escenarios y evaluación de opciones. En ese sentido, el diagrama de Gantt de la era BIM es un puente entre el diseño ideal y la realidad constructiva. No solo es una herramienta de control, es un sistema de gestión de riesgos que asegura que cada pieza del edificio llegue al lugar correcto, en el momento exacto y con el costo previsto. El BIM en el tiempo no es solo una fecha de entrega, es un parámetro de diseño. Muchísimas gracias y quedamos atentos a sus preguntas o a sus aportes. Bueno, jóvenes. Bueno, empecemos con la pregunta de los alumnos. Luis, alguien tiene la mano levantada por ahí. Que vi. Ajá, Juan. Con toda confianza. Pregunten. Y después pregunto yo. Ajá. Juan, creo que tienes que ver el micrófono. Si no por el chat, porque no se escucha nada. Juan tiene la mano abierta, pero no se escucha. Estás preguntando algo. Disculpen, buenas noches. No ¿Qué tal, tenía Juan? micrófono. Buenas noches, ¿cómo está, ingeniero Johnny? ¿Cómo están ustedes todos? Saludos. No, solamente mi comentario con relación a la exposición sobre este método de Gran es muy bueno y la exposición fue muy explícita, sencilla, pero con un aporte bastante profundo. Me pareció toda la coordinación y la parte de enfoque y el desarrollo con cada uno de los puntos y ejemplos y diagramas muy buenos, de verdad. Solamente quería decir eso, los felicito al grupo de ustedes, el grupo número 2. Listo. ¿Quién más está por ahí para preguntar? Yo quiero hacerle una pregunta a Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? Carlos. Otro que se fue. Carlos. Porque Carlos fue el que expuso después de Your Lady. Sí, pues, no lo veo en la lista. El Alejandro Nieto, sí está. No, sí, Carlos Alejandro Nieto ahí está. No ha escrito nada en el chat. Está conectado, pero no sé. Yo sé que el micrófono de la laptop él como que no funciona. Pues. Bueno, entonces haga las preguntas usted, Johnny, y cuando Carlos se integre, le hago su pregunta. Tengo la curiosidad de saber qué tiene que ver el diagrama de Gantt con la ISO 19650. ¿Dónde habla eso? Se pregunta para el grupo. O sea, todas las preguntas para el grupo. El grupo soy yo, Johnny, porque creo que soy el único que está activo acá. Ajá, ¿qué tiene que ver? El diagrama de Gantt no aparece nombrado explícitamente que en la ISO 19650, pero es una de las formas más habituales de representar los planos en entregas de información para alinearlos con el programa general de un proyecto. ¿Sí? Bueno, yo no tengo conocimiento profundo de esa ISO, apenas lo que hemos visto acá en el diplomado.
pero sí lo mencionaban en varias partes de lo que se investigó en cuanto al diagrama. O sea, es de los elementos fundamentales para la planificación en BIM. Mm. Y ahí está Buenas noches, Carlos. profe. Tenía problemas con el micrófono, me desconecté ahorita por el teléfono. La profesora Necari me iba a hacer una pregunta. Sí, Carlos, por favor, deletréame el diagrama de Gantt. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice diagrama de Gantt? Nanja, la Gantt. última palabra. Grant. Él No. es como Grant. No. No. Busca, ¿No es si francés? quieres, pongan la presentación, porque es que usted no puede salir de ese diplomado diciendo mal la palabra. Pongan la presentación y ves cómo está escrito. Ya lo pongo a ver. Ya va. Ya va. Te lo busca. Ya, profe. Justo la tiene, es que estoy entre la computadora y el teléfono y no la consigo. Y no la tiene justo. Creo que justo la tiene, sí. Justo si la puedes colocar en la pantalla y con eso pues la dejan ahí mientras responden. Sí, la lámina que dice relevancia del diagrama de Gantt. Ahí está, pero bien grande la palabra. Ahí Correcto. está. Bueno, esa es la primera. ¿Cómo Ah, se lee? La parte que dice que colocara. Ahí está, miren. Es- La Ahí palabra, está, no importa, ella está está bien. preguntando. Ella está preguntando ¿Cómo por se esa palabra. lee, Carlos? Grant. No, ¿Dónde está la R? Es Gantt. claro. Diagrama de Gantt. Correcto. No la R, porque usted me está cambiando. Usted le dice eso a cualquier otro y te va a decir cuál es ese diagrama. No lo he visto. Ah, bueno, pues sí, sí. Ok, de aquí para adelante le escucho la R y le va a salir un garrote por la pantalla. Ah, sí, sí. No me había fijado en eso, profe. Ah, ve, hay que fijarse. Mire que usted es el expositor. Bueno, de aquí en adelante deje la pantalla ahí y sigan contestándole al profe Johnny. Ok. Ok, ustedes están hablando de tiempos tempranos, tiempos tardíos. ¿Sí? Eso se llama en planificación. O sea, tiempos tempranos, tiempos tardíos, o fechas tempranas, fechas tardías. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿O cuál es el concepto de esas fechas? O sea, a qué se refieren esos términos? Profe, creo yo, ¿no? O sea, que las fechas tardías es cuando hay algún retraso y las fechas tempranas es cuando hay holgura. Listo. Ahí les voy a dar yo un consejo. Nunca digan creo yo, Ok. creo yo, porque eso transmite inseguridad. Imagínense ustedes que estén delante de un gerente y digan esto. Entonces, o sea, ¿tienen la respuesta o no tienen la respuesta? A ver, No, si no la No, tienen, o sea, si no la tienen, ustedes me o dicen, sea, ¿sabes qué? No sí. sé. Ujú. Digamos, la idea no es criticar ni ponernos entre la espada y la pared. O sea, la idea es que, o sea, saber si entienden el concepto y si no lo tienen, o por lo menos no lo tienen claro, te me dicen, ¿sabes qué? No lo tengo claro. No lo tengo claro. ¿Sí? O si tienen el concepto, pues lo escucho. Fecha temprana, fecha Sí, Johnny, tardía. ya tengo el micrófono abierto. Así. Johnny, lo que habla de fechas tempranas y tardías se refiere al tiempo estimado para ejecutar la actividad. Está la fecha temprana de inicio y está la fecha temprana de fin.
Cuando hablamos de fecha temprana de inicio, es el momento más próximo para una actividad que se puede comenzar cuando sus precedentes ya terminaron. Y una fecha temprana de fin es cuando el momento más pronto que puede terminar esa actividad, calculando que la duración con respecto a las otras a precederla. En cuanto a fechas tardías, está igualmente fecha tardía de fin y fecha tardía de inicio. La fecha tardía de fin es el momento más tardío que la actividad puede terminar sin que se atrase la actividad siguiente o la actividad relacionada a ella. Y la fecha tardía de inicio es el momento más que puede durar más, calculando la duración de esa actividad. Se obtiene recorriendo como la red del diagrama desde el inicio, desde el final hasta el inicio. No sé si lo No, sí, entendió. perfecto. Perfecto. Y ¿Verdad? cuando se habla de holguras, La holgura son esas actividades que no son críticas, que tienen la posibilidad de extenderse sin que afecten la ruta crítica, la duración del proyecto o las actividades que la preceden. O sea, es como ese espacio que hay para manejable, que esa actividad sí se puede modificar sin que afecte la duración del proyecto como tal. ajá, y una actividad que tenga holguras se puede volver crítica. Mm, yo diría, yo diría que no. Porque si en la planificación se analizó que esa actividad no resulta crítica, pues no sé. O tal vez sí, no sé. Ahí sí no estoy seguro. Ok. Una actividad sí se puede volver crítica. ¿Sí? Sí, sí, claro. Porque la holgura de una actividad, digamos, quiere decir de que, bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, sí, común, que ustedes tengan, no sé, estén construyendo un edificio y tengan la actividad de colocación de bloque, ¿sí? Su ruta crítica, empezando, es hacer toda la estructura, vigas, columnas, losas, escaleras, ta, 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 ta. Van subiendo y en cierto punto empiezan ustedes a colocar bloque. Si, digamos, tengo el edificio de 10 pisos, digamos, bueno, yo cuando tenga 5 pisos consolidados, puedo empezar a pegar bloque. Bueno, pero puede ser que lo pueda hacer en el sexto piso, en el séptimo, en el octavo, noveno. Tengo esa holgura de poder llegar ahí. Ok, puede ser que usted termine la estructura y no hayan empezado el bloque, ¿sí? Entonces, si, digamos, termina toda esa criticidad y tienen ustedes una tarea retrasada que tenga holgura, cuando pierde la holgura, ¿sí? Pierde ese tiempo de holgura, puede llegar a ser crítica, porque si usted no termina, si no empieza en ese bloque, no pueden empezar ni los acabados, ni pueden cerrar, digamos, colocar la pintura, etcétera, etcétera, y ya una actividad que tenía suficiente tiempo como para retrasarse y tener juego, al, al perderse ese tiempo, se vuelve crítica, porque empieza a afectar a las demás. Entonces, toda tarea en construcción, así tenga holgura, se puede volver crítica, ¿sí? En algún punto. ¿Sí? Así tiene que tenerlo ahí pendiente. Claro, es como cuando se modifica el cronograma, esa holgura que tiene esa actividad se puede ir consumiendo, se puede ir diluyendo y ya llega al punto que se vuelve crítica también. Ya lo entiendo. Uh-huh. Correcto. Yo, por aquí yo estoy mirando las láminas y poniendo atención. Eje vertical, interpretación de barras. Ah, ¿cómo reconocen ustedes las dependencias entre tareas? ¿Sí? ¿Se escuchó? Las dependencias salen del análisis de las actividades, de las tareas necesarias con respecto a la otra, ¿no? Para poder comenzar, con respecto a poder comenzar o terminar una actividad. Por eso se habla de que se debe revisar el alcance y la estructura de tareas para
que se produzca una tarea con los insumos necesarios, las actividades necesarias, sí, y que tengan relación con la posterior de la siguiente. Se debe como hacer lo que hablábamos, la pregunta de qué debe ocurrir antes y qué debe ocurrir después. Allí es donde se habla de las relaciones, que si tiene relación fin-inicio, inicio-inicio, fin-fin, o viceversa. Listo. A mí me ha gustado, el tiempo fue corto, pero no sé si dentro de lo que ustedes investigaron, consiguieron el punto de los 14 puntos, o sea, el tema de los 14 puntos de la DSMA. No sé si lo llegaron a ver así fugazmente dentro de eso, dentro de la investigación. Bueno, realmente, como todos los temas que hemos visto del diplomado, que uno piensa esto es un concepto y cuando lo profundizas se amplía muchísimo. No recuerdo, no, esa parte no, de los puntos de No. la SMA no, pero sí vimos que lo que es como el diagrama como tal tiene, o sea, su contenido, su historia, es bastante amplio, la información que se consigue. Esa parte no la tocamos, y creo que no haberla leído. No, está bien, solamente eso por pura curiosidad. Sí, claro. Estos son, digamos, temas que se relacionan con el BIM, digamos, no digamos superficialmente, pero sí es bueno que si ustedes son un gerente BIM o un BIM manager, todos estos conceptos que hemos estado hablando en las posiciones, son conceptos que tienen que conocer, ¿sí? Quitarse esa, digamos, no encasillarse que el BIM manager solamente piensa en BIM y no piensa en más nada. ¿Sí? El BIM manager es un gerente o un project manager que sabe BIM. ¿Sí? Entonces tienen que saber de todos esos puntos, que sea de manera básica para que no lleguen por ahí y los bailen. ¿Sí? Entonces, ya para que no se queden con la curiosidad de los 14 puntos de la SMA. La SMA forma parte del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Y ellos tienen un documento con 14 puntos de qué y cómo tiene que ser un cronograma. ¿Sí? Okay. Si quieren investigarlos y ampliar mucho en ese tema. Si ustedes son constructores, piensan ser gerente, project manager, van a tener que comer estudios sobre el cronograma, porque el cronograma es un punto crítico en la construcción. Y saber hacer esos cronogramas que se encapsulen y se basen en esos 14 puntos es súper interesante. Les va a ayudar muchísimo a ustedes a revisar un cronograma, ¿sí? A revisarlo, mirarlo por el frente y ver, uy, mire, aquí hay un problema con el cronograma, pero en línea general, bien. Hay otra cosilla ahí que bueno, activación de secuencias. Estoy viendo la lámina que decía tipo de dependencia y ejemplos, ¿sí? Pero en la lámina no se veían las dependencias. No sé si la tienen por ahí más adelante. No tiene el número de lámina ahí, pero sí tienen una. A ver si lo puede. Otra. Esa misma. O sea, la lámina habla del tipo de dependencias, pero no se ve una dependencia ahí de ningún tipo. O sea, se ven las actividades con sus tiempos, fecha de inicio, final y tal, pero no se ven las dependencias. Entonces, ¿cómo sé yo si una actividad se retrasa, empuja el resto de actividades? Usted habla de los ejemplos, de la que tenemos aquí No, como esa que o la está imagen, ahí. porque la imagen que está del lado derecho es referencial, eso creo que hasta se ve un poquito distorsionado. Esos son efectos de la IA, de la presentación. Usted Sí, habla pero de acá, las que están los cuadritos naranjas. cualquiera de las dos. ¿Cómo se ve ahí una dependencia? Lo que pasa es que esta dependencia son dos tareas, es algo súper básico y sencillo que muestra solo
la dependencia entre una y otra. Por ejemplo, la azul, no sé si el puntero se ve allí, es la que Ujú. hablábamos de inicio a fin, que hasta que la tarea no finaliza, no puede comenzar la siguiente, que sería la tarea B. O sea, es como un esquema muy básico de la relación que tendrían esas dos actividades. Pero en el cronograma como tal no lo tengo. La de la derecha es una imagen referencial. Eso no, creo que a veces Me no parece, tienen. parece Asana eso. Sí, No sé, no sé. Hay una más adelante que sí muestra la dependencia que tiene una imagen de project, en ese project ahí puesto. esta, Es así, de la ruta crítica. Ajá. pero se muestra también Sí. las dependencias. Ajá, y un proyecto de construcción puede tener 2 o más rutas críticas. Me parece que sí. Me parece que una vez en las carreras recuerdo que vimos algo de eso. Que puede haber más de una ruta crítica por el número de actividades. Sí, lo que dice Gerardo ahí en el chat es cierto, las holguras son un arma de doble filo. No se puede confiar uno mucho de las holguras. Ajá, y ustedes dentro de su investigación, ¿consiguieron algo sobre los tipos de hitos? O sobre las No, restricciones de fechas. no, en eso no profundizamos. Solo lo No. mencionamos por encima. ¿No? Está bien. Ya cuando si Decari me contrata para el posgrado de gerencia de la construcción, ahí lo vemos. Si va para el curso de project, ahí sí le voy a hablar de eso. Pero eso es un tema más de gerencia de la construcción. Ajá, la última para darle chance a los que vienen, porque Sí, estamos usando mucho el tiempo. La que habla de herramientas BIM 4D, ajá, pero si la puede poner, porfa. voy. Ajá. La categoría 3 me llamó la atención. O sea, ¿qué tiene que ver esas herramientas con BIM? Monday, Asana, GrandPro, ClickUp, cualquiera de ellas. Con BIM. Sí tienen que ver con proyectos, eso sí. Pero, ¿qué tienen que ver ellas con BIM? Son como herramientas complementarias de gestión para llevar como la administración en obra, pienso yo. Te las voy a dejar de tarea. Son, ujú. Se las voy a dejar de tarea. Sí. O Ajá. sea, tengo entendido que son herramientas para llevar como lo que son las tareas, las actividades, pero no están integradas como tal. Sí, son tareas, son herramientas de gestión de proyectos en general muy enfocadas a metodologías ágiles. Eso sí, Ujú, ujú, pero con BIM no. Creo que hubiera salido mejor esa lámina diciendo herramientas para planificación. Porque yo por eso me confundí. O planificación. sea, que cuando vi Monday y Asana, o sea, pero eso que tiene que Ujú, ver con BIM. Inclusive, lo de construcción cloud, ujú. en el módulo de Build, ustedes pueden insertar una planificación, varias planificaciones, pero esa planificación del Build no se conecta con ninguno de los modelos. O sea, no entraría dentro del concepto digamos, de dimensión 4D. ¿Sí? El Ok. USB, el USB, el USB, no. Sí, el edificio sí tiene un módulo de 4D, pero el USB, por ser un entorno común de datos, hasta donde yo sé, y lo he usado y le he dado vueltas, no hace clasificación entre el USB. No sé. No, en esta lámina de los BIM no corresponde, corresponde a la categoría 3 abajo, no sé por qué se trajo. Lo colocamos allí, pero esa Ya no corresponde coloqué. allí. Sí. Y, y en la 4, software especializado en construcción Previously, ahí sí, eso lo puede responder Necari, que es Ujú, la experta y la amiga de todos ahí
en plan de Lu y todos ellos. Los otros dos de verdad sí no los conozco. De verdad que los veo, Bridget Bench y Planning Planning Pool. Pool. No, ninguno de esos dos lo conozco. Aprender algo Eso me nuevo. salió en referencia, pero igualmente, pues, aquí hay mucho, por lo menos de las que hablamos arriba, también unas que no. Monday.com, Asana, esas no. Y varias de las que Asana, están ahí las conozco. Monday yo lo he usado, Asana también. Planoly muy poco, por encimita, pero lo demás. Project de Primavera, pues, hasta el cansancio. Liveboard lo he sufrido también. Bin 360 ya no existe. Westbin lo utilizo porque en parte estoy formando como consultor de ACA, se lo puedo conocer. Pero no, en general, muchachos, muy bien. Me gustó que se hayan esforzado. Eso sí, muchachos, les voy a dar un consejo aquí de vida a nivel que estamos. Nosotros ya pasamos ya pasamos el liceo, ya pasamos el pregrado, estamos en una especialización y traten que no se note tanto cuando están leyendo. O sea, yo tengo un niño de 11 años y estaba aquí curioseando, estaba aquí al lado mío curioseando. Y dicen, uy, pero eso leen como yo, amigo, sí. Esto es una posición de la escuela, me decía. No, esto es de la universidad. Tienen que meterle jóvenes, porque aquí, bueno, hay la posibilidad de que ustedes estén en remoto y bueno, pero el día de mañana que le toque a ustedes hacer presentación en un público, en un directorio, algo así, de que tratar que no se note tanto, se note tanto. Se nota bastante que están leyendo hoy y eso pues puede ser contraproducente y se lo digo yo por experiencia. ¿Sí? Lo digo yo por experiencia. Pero en línea general es bien. Me gustó que hayan abordado bastantes puntos. Me gustó el ejemplo al principio estuvo bien, pero hubiera sido más bonito que hubieran hecho un ejemplo con una planificación ahí, cómo se sigue, qué es lo que se obtiene de una planificación, de un GAN, mostrar un primavera, un project, un asta y mostrarlo ahí con un BIM del mismo Plexos. Tenían la herramienta ahí, tenían el Plexos y sus ejemplos muestran muy bien las cosas, pero bueno, muy bien, muchachos, los felicito. Buena exposición. listo, Johnny, muchas gracias. Sí, Gracias, tiene que profe. tiene alguna otra apreciación y para pasar al siguiente expositor. Y Joana se fue. ¿Se volvió a ir? Bueno, no, darle ¿Quién las queda? gracias. Yo sé que ellos tienen la situación que Your Lady está por allá de viaje, pero la observación de la lectura sí es importante, aunque justo al final, pues siento que ayudó bastante y pues lo felicito a Justo, pero sí es importante pues ir subiendo nosotros de nivel en la medida que vamos pues mejorando nuestras exposiciones. Eso nos va a dar una mejor presencia cuando tengamos que estar en auditorios pues interesantes con colegas profesionales, y más que nuestro gremio es sumamente exigente, nuestro gremio es criticón. Entonces hay que eso pues de verdad hay que tomar un poquito de aprendizaje y de cartitas y ir mejorando, eso es todo, pero excelente. Bueno, seguimos con el equipo 3. Buenas Muchachos, noches. buenas noches. Ajá, voy a compartir pantalla. A ver cómo es hoy. Buenas noches. Voy. Ya voy. ¿Cómo es esto? Uy. ¿Ven algo?
Sí, ya Sí, sí salió, se ve. Moro, la presentación. Ok, que estaba enredado. Ajá. Bueno, nosotros nos tocó, buenas noches, primeramente, el método de ruta crítica en la gestión de proyectos, CPM, Critical Path Method. Bueno, la ruta crítica en gestión de proyectos, pues sabemos que en la mayoría de los proyectos existen menos dos más secuencias de tareas interrelacionadas o dependientes que deben ejecutarse en paralelo. Estas son también llamadas rutas paralelas o dependencia de inicio a inicio. Ruta crítica de un proyecto pues, es la secuencia más larga de las tareas que debemos o se deben complementar o completarse para finalizar un proyecto completo. Estas tareas de la ruta crítica se denominan actividades críticas porque si se retrasan, el proyecto completo se retrasará completamente. El CPM es una técnica, podemos decir que una técnica de modelado de proyectos que permite identificar las secuencias de actividades indispensables que determinan la duración total mínima de un proyecto. Pues, en un término sencillo o podemos decir que una actividad de la ruta crítica se retrasa solo un día, la fecha final de entrega del proyecto también se retrasará un día, a menos que tomemos las medidas correctivas para este retraso, pues no nos lleve al retraso final, entrega del proyecto como tal. Para desarrollar, es útil identificar, para desarrollar el CPM o la ruta crítica, debemos identificar varias actividades críticas, como estimar con precisión la duración total del proyecto, cuánto va a ser el tiempo de ejecutarse, ¿no? Estimar el tiempo necesario para complementar cada tarea del proyecto. Debemos identificar actividades críticas que deben completarse a tiempo y requieren una supervisión cercana. Esta podría ser la parte de la infraestructura, de la cimentación, de zapatas, pedestales, que debemos tener, complementarse al tiempo establecido y con una supervisión para lograr ello. Determinar cuáles tareas son prioritarias en términos de asignación de los recursos, como la mencioné anteriormente, puede ser esta parte también, la parte de la estructura. Descubrir qué tareas pueden retrasarse sin afectar el cronograma del proyecto, calculando la holgura de cada tarea. Puede ser, por ejemplo, que lo que estemos haciendo podemos llevar una actividad paralela que la podemos desarrollar, pero que no nos lleve un retraso, que si no terminamos esta, no podemos avanzar con la otra. Y debemos identificar dependencias entre tareas, restricciones de recursos y riesgos del proyecto. Priorizar las tareas y crear cronogramas realistas para el proyecto. Tenemos tres componentes claves que nos ayudarán para esta ruta crítica. Las actividades. Definir las tareas individuales que componen el proyecto. Las dependencias. Es un orden lógico que hemos realizarse. Como por ejemplo simple, no podemos pintar una pared sin haberla construido, como se dijo antes en la anterior posición. Que no podemos llegar a un quinto nivel, pero si no hemos lanzado la mampostería, no podemos pasar a frisar, no podemos pasar al acabado final. Y la holgura, pues lo que vamos a calcular, que una tarea puede retrasarse sin afectar la fecha final del proyecto. Las tareas de ruta crítica tienen una holgura cero, o sea, que no tienen ningún tipo de colchón, que no se deben modificar, no deben ningún retraso. Después de esto, pues hay, digamos que unos 6 pasos principales o primordiales, que es listar las actividades. Esto nos lleva a identificar todas las actividades necesarias para el proyecto. Debemos establecer dependencias, determinar qué tareas determinar antes de lo que otras comiencen, como lo expliqué anteriormente. Debemos dibujar un diagrama de red, conectar todas las tareas visualmente mediante nodos y flechas, estimar la duración, asignar un tiempo, días, semanas, a cada actividad, que eso es importante este punto.
identificar la ruta más larga, sumar la duración de toda la secuencia posible. La más larga sabemos que es la ruta crítica. Y cálculo de holgura, como ya lo decía, determinar cuánto margen de error tienen las tareas que no están en la ruta principal. El diagrama de ruta crítica es un diagrama red pues, que nos muestra el orden que debe completarse la tarea del proyecto. Tenemos un tiempo de inicio más temprano, ES, que es el momento más temprano de una tarea, puede comenzar. No se puede terminar sin antes conocer si existen dependencias entre estas. El tiempo de inicio más tardío, LS, es el último momento posible para comenzar una tarea sin que amenace con retrasar todo el programa establecido que hemos hecho del proyecto. El tiempo de finalización más temprano, EF, es el momento más temprano que una actividad llega a terminarse, a completarse, en función de su duración y su tiempo de inicio más temprano. El tiempo de finalización más tardío, LF, es el último momento que una actividad puede completarse o terminarse, en función de su duración y su tiempo de inicio más tardío. Y la holgura o la flotación, que describe cuándo el tiempo se puede retrasar una tarea para que no afecte, antes que afecte todo el resto de tareas o el cronograma del proyecto establecido. Ya dijimos que las tareas de ruta crítica pues deben tener una holgura cero o un colchón cero para que no puedan retrasarse. Terminología técnica y forma, pues bueno, tenemos que el ES, pues llamamos el Early Start, lo más pronto que se puede iniciar, como para reconocer cuando veamos estas rutas. El EF, el Early Finish, lo más pronto que puede terminar. Una fórmula para calcular puede ser el F es igual a S más el T, sabiendo que el T es la duración de la actividad. El L es el Late Start, lo más tarde que puede iniciar, pues que si se retrase o se alargue el proyecto. El Late Finish, LF, lo más tarde, pues que se puede terminar. Y la holgura, pues el cálculo entre el LS, el Late Start, menos el ES, el Early Start, o también podemos calcularla el LF, que es el Late Finish, menos el EF. Juan. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, venimos con esta parte que me corresponde exponer, es la parte del algoritmo del método de la ruta crítica. El algoritmo del método de la ruta crítica tiene dos partes, como lo vemos allí, como está plasmado en la diapositiva. Uno es un recorrido hacia adelante, que permite encontrar lo que es el Early Start y lo que es el Early Finish, que cada uno de estos, como lo explicó el colega Moros aquí, es lo más pronto que se puede iniciar y lo más pronto que pueda terminar en el cálculo. Ella permite un avance de izquierda a derecha, hacia adelante. Después viene el otro punto, un recorrido hacia atrás. Juan Carlos, perdón, pero no estamos viendo ningún gráfico, es un escrito lo que tienes en la pantalla. Sí, claro, es un escrito, lo que está tal como está ahí escrito. No es un gráfico, no has pasado no, pues la lámina, tal cual. No, ahí no la he pasado. Vale, está bien. Un recorrido hacia atrás, conocido en inglés, que es el otro punto de la ruta crítica del algoritmo, es que se aplica de derecha a izquierda y permite a los gestores calcular lo que es el late start y lo que es el late finish, o la holgura de flotación cada tarea en un cronograma de proyecto. Esto es lo que es algoritmo. Voy con la segunda. Ya la pasó Moro.
Aquí tenemos lo que es el algoritmo de método y es un ejemplo, ¿sí? De cómo hacer, es como una especie de cronograma de el inicio y la finalización, pues, de lo que es la ruta crítica, ¿ok? Tenemos, acá hay un ejemplo que puede verse en el diagrama, como estoy leyendo allí, que es la secuencia de cómo se debe ejecutar en paralelo lo que es la ruta crítica como tal, el CPM. Se forma o se crea este cronograma de un proyecto. Cada tarea tiene su nombre, su hora de inicio, tiene su finalización. Estas se van calculando usando las variables del algoritmo de la ruta crítica. Está el tiempo de inicio, por ejemplo, aquí está una tarea, por ejemplo, está un inicio, está en la parte superior. Bueno, Moro, me puede hacer favor señalarme porque no tengo aquí el control. Ajá, donde dice tarea, este es el nombre de la tarea, exactamente, gracias. Está una tarea A, y donde tenemos el inicio en un día como tal y tenemos la duración, tiene el nombre y la duración. Allí la ruta, la holgura es 0. Y cada uno de estos tiempos, cada uno de estos elementos va marcándose, nombrándose, tiene sus días, sus momentos, sus fechas, y tiene el tiempo tardío, tiene el inicio como tal. Después viene otra tarea. Hay tareas críticas que pueden comenzarse, como hemos oído un poco en las exposiciones anteriores, donde puede comenzar una depende de la otra, como hemos dicho, hemos oído, que también dijo el profesor, el arquitecto Moros aquí, que si voy a hacer una fundación, vaciar una zapata, ciertamente tengo que primero hacer la excavación antes de vaciar. Entonces, una depende de la otra. La siguiente, por favor. Aquí tenemos cómo calcular la ruta crítica. Tenemos 2 puntos. El punto número 1 es enumerar las tareas del proyecto y su duración. Por ejemplo, tenemos el nombre de la tarea. Específicamente, cada uno va a tener su nombre. Aquí la identificamos por letra. Y se crea una lista de tareas que indique la duración estimada. Por ejemplo, se mide en días. La duración de una tarea A en 12 días, así sucesivamente, B, C y diferentes días se miden las tareas. Tenemos también el otro punto, la dependencia de las tareas. Una depende de la otra. Por ejemplo, dice, determina que las tareas dependen de la finalización de otras tareas antes de poder comenzar. Por ejemplo, ya dijimos, si no se hace la pared, en un ejemplo, un cerramiento vertical, no se puede frizar, no se puede salpicar, no se puede frizar, no se puede engomar, no se puede pintar, sino ella depende de primero hacer, levantar la pared, el cerramiento vertical y después sí comienza la otra tarea. Por eso dice, una depende de la otra. La siguiente, por favor. Aquí hay un diagrama de ruta crítica similar a lo que estábamos hablando creo que en la diapositiva número 10. El ejemplo de diagrama de una ruta crítica muestra las tareas de la lista organizadas por sus dependencias. Sabemos que cada una de las tareas se marca, o sea, es como una especie de cronograma. Bueno, hace años hice uno y era lo que conocen mayormente. Aquí estamos hablando con varios ingenieros que conocen más que nosotros, o en gran parte que nosotros los arquitectos, los que no estamos mucho en obra. Hacemos un cronograma donde hay un inicio y una finalización que me lleva, que puedo ir haciendo en un tiempo, en una semana, en unos días muy puntuales, el tiempo de duración, cuántas cosas puedo hacer en esa ruta crítica. Todo esto depende de lo que inicie lo más pronto que yo pueda iniciar, pero también influye lo más pronto que yo pueda terminar en ese trabajo. Y bueno, aquí tenemos unas fórmulas del algoritmo de la ruta crítica. Dice la siguiente: es calcular
el early, el left y así las demás cosas, y la holgura utilizando las fórmulas del método de la ruta crítica. Siguiente. Bueno, aquí hay una parte teórica sobre cómo calcular la ruta crítica. Dice, implica determinar la secuencia más larga de actividades dependientes que define la duración mínima del proyecto, donde las tareas tienen holgura cero. Me llama la atención que en una de las preguntas hace rato, el profesor Johnny, el ingeniero Johnny, había comentado sobre la holgura, o no sé qué otro había comentado allí, que la holgura pues es como una espada de doble filo. Si hay mucha holgura, pues entonces debe haber como tener cuidado con relación con tanta holgura, porque si no podemos tener problemas con lo de la ruta crítica, con el desarrollo de todo el trabajo, el proyecto, la ejecución de obra, de todo lo que hay que hacer. Se logra un listado estableciendo dependencias, ¿sí? En ese listado, pues uno sabe qué área del proyecto va a depender una de la otra, para tener una organización y saber la duración y el cálculo de los tiempos, tanto inicio y finalización. A veces cuando en estas tareas hay márgenes o retrasos, pues puede traer como colación, no sé si es la palabra correcta, traer problemas en que algo no pueda terminar, como decía el ingeniero Johnny en el equipo anterior, que le hice una pregunta en el piso 6 o 7 y yo puedo hacer mampostería, cerramientos verticales, entonces lo puedo hacer en cualquier piso, pero también eso me puede traer una consecuencia, pues, aunque una cosa depende de la otra. Durante en la ruta crítica debe haber revisión y ejecución de todo, de esta especie, permítame usar la palabra cronograma de trabajo de toda la ruta crítica. El método de camino crítico depende de aplicarse durante la fase de planeación de un proyecto. Es importante que se actualice cada trabajo que se haya hecho, se va actualizando en el diagrama de la ruta crítica. Es importante porque si no, entonces no hay un buen desenvolvimiento, podría decir, ni una buena operación de todo de esta ruta crítica. Puede haber una revisión continua si se están haciendo en los lapsos, en los tiempos de inicio y de finalización, si se están cumpliendo. Si se está cumpliendo, es por eso que debe haber la revisión. Estos pasos de análisis permiten determinar qué tareas son críticas y cuáles tienen flotación, lo que es holgura, es decir, pueden retrasarse sin afectar negativamente el cronograma del proyecto. Eso es cierto porque se puede resolver a tiempo, pues. La próxima. Aquí hay una pregunta donde podamos decirla de esta manera. Dice, ¿cuándo deberías usar el análisis de la ruta crítica? El análisis de la ruta crítica es un primer paso crucial para desarrollar un cronograma de proyecto. En esa ruta crítica, pues, lo indispensable y lo bueno es que nos ayuda a la secuencia más larga de tareas que deben completarse para finalizar el proyecto, pues. Y típicamente se realiza durante la fase de planificación. Para eso es la ruta crítica. Aunque no es raro ver un diagrama de camino crítico como parte de una propuesta de proyecto antes de su aprobación. Bueno, ciertamente, pues, es así, pues. Y después podemos entender cuáles son las tareas críticas de un proyecto. Podremos centrarnos en completar a tiempo, especialmente si hay limitaciones de recursos o costos, pues. Eso también eso nos afecta en cuanto a las limitaciones, los recursos y los costos, pues. Si podemos completar todo esto, porque realmente, pues, la ruta crítica nos ayuda a que todo se desarrolle para bien, pues, que se hagan los tiempos efectivos de inicio y de finalización o de terminar, pues. Y conocer esto antes de ejecutar el proyecto nos ayudará a entregarlo con éxito. Es decir, que la ruta crítica es como
el punto inicial, en este caso, para que pueda desarrollarse bien el proyecto y entregarlo a tiempo y con éxito. Pues como decía el grupo anterior de la represa, que se entregó, si fueron 2 años, como ellos dijeron, 2 años antes de la culminación. Eso en el diagrama Gantt, creo que había oído eso pues, de ellos. La siguiente, por favor. Otra pregunta es, ¿cuál es la importancia de la ruta crítica de un proyecto? Tenemos varios puntos allí. Dice, usar el método de la ruta crítica es importante en la gestión de proyectos porque identifica todas las tareas necesarias para completarlo. Es decir, hacerlas, plasmarlas, llevarlas a cabo y ciertamente también la revisión para que se pueda completar, porque si no hay revisión, pues no se completa. Y como decía el anterior, que si hay los recursos y demás para entregarlo con éxito. Y dice, también determina cuáles deben realizarse a tiempo, cuáles pueden retrasarse si es necesario y cuánta holgura o flotación se tiene. Cuando se hace correctamente este análisis, puede ayudarnos hay varios puntos. Dice, identificar dependencia entre tareas, restricciones de recursos y riesgos del proyecto. 2, estimar con precisión la duración de cada tarea. Ciertamente, como decíamos en las anteriores, que está el inicio y hasta una fecha, el nombre de la tarea y el tiempo. Si se está llevando con precisión el tiempo en ese lapso de que se está planteando. Prioriza las tareas según el tiempo de holgura, la cual ayuda en la programación y asignación de recursos. Identifica tareas críticas sin holgura y asegura que se completen a tiempo. Se puede monitorear el proceso del proyecto y medir variaciones del cronograma. Y también permite aplicar técnicas de comprensión del cronograma como reducción de duración o ejecución en paralelo. Próxima. Vemos acá las ventajas de utilizar el método de ruta crítica, el CPM. Una ventaja son la priorización, y ayuda a los gerentes a enfocarse en las tareas que realmente importan. Pues hay cosas prioritarias, o podemos también usar la palabra como necesarias e importantes. Hay cosas necesarias que ameritan el enfoque rápido o el abordar rápidamente eso, pues. Optimización de recursos. Dice, permite mover personal a presupuestos de tareas con mucha holgura hacia tareas críticas. Reducción de plazos. Facilita la identificación de tareas que pueden acelerarse para terminar antes. Eso me permite que, como dice las líneas allí, lo que está escrito es acelerar el trabajo, pues. Y la previsibilidad ofrece una visión clara de qué pasará si algo sale mal en un punto específico, pues. Eso me ayuda a visualizar un poco ya más allá la visual de qué pueda pasar, que sale mal, entonces en un punto específico de lo que es la ruta crítica como tal, pues. Bueno, profesores y ingeniero Johnny, arquitecta Necari, bueno, hasta acá está nuestro trabajo de la ruta crítica. Exposición, perdón. Muchachos, muy bueno, muy bueno. Bueno, inclusive casi que ni le tengo preguntas, porque abordaron muchos temas de la ruta crítica y lo que se sufre, y sobre todo me gustó mucho los gráficos, ¿sí? Ustedes tenían un par de gráficos que hablan del algoritmo, ¿sí? No sé si los tienen por ahí, si los pueden mostrar. Ingeniero Johnny. Dime. Perdone que le haga esta pregunta. Pregunte. Me está diciendo la verdad. Discúlpeme. No entiendo esa consulta, doctor. Ahí sí me dejó frito. No, ingeniero Johnny, lo voy a ser sincero.
¿En serio le pareció bien? Claro, porque Yo soy- yo soy de los que sufro las rutas críticas, ¿sí? Y Imagínese si usted sufre como estoy yo aquí. sí, ¿qué es lo que pasa? En este tema de planificación, ¿sí? La ruta crítica, la de mucho, bueno, que son las actividades que hacen su secuencia que sea más largo el proyecto, ¿sí? Digamos, Ok. esa es la teoría, ¿sí? Pero ¿cómo se llega a eso? O sea, ¿cómo se llega a saber que una actividad es crítica o no? ¿Sí? ¿Cómo se llega a saber? Mucha gente tiene digamos, la capacidad de mirar el cronograma o ver un proyecto y dice, bueno, la ruta crítica pasa por aquí, ¿sí? Pero, ¿cómo es o sea, cómo es el método? ¿Cómo se llega a saber si una actividad tiene algún cero o no? ¿Sí? Cómo se puede determinar? Y ustedes lo mostraron ahí, sí, por eso es que estoy preguntando por las láminas del algoritmo. Moro, ¿la puedes colocar? Por favor. Son los primeros gráficos. Voy, ya va, que no enredé. Sí, que estoy nervioso, y está Que nervioso. se emocionó cuando le dijeron que estaba bueno. Sí, sí. Y yo soy como un ratón de biblioteca y Ajá. me gustan mucho los libros y en realidad hay, o sea, Este hay será. bibliografía. Sí, esas fueron dos, esa y la siguiente creo, que tenían el método geográfico, sí es Ujú. esa, que tenían Ya el va, método ya. geográfico de cómo calcular esa Ajá. ruta crítica. Ajá. Si yo le dijera a ustedes que me expliquen ese algoritmo, esos cálculos, ¿cómo me lo explicarían? ¿Cómo llegan ustedes ahí esa holgura cero que tienen en la parte de abajo? ¿Por qué El tienen tipo, holgura cero y por qué las demás tienen 14? el tipo de. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, no, yo creí que no había activado el micrófono. A ver, pues al identificar las actividades y digamos, la más prioritaria, las que se pueden llevar en paralelo, pues las que deben llegar a holgura cero son las más primordiales, ¿no? Las de, por lo menos, yo dije que era la de parte de fundaciones. Y cuando tiene una holgura, pudiera decirse que otro tipo de actividad, se pueden hacer dos actividades paralelas. Un ejemplo puede ser que se esté haciendo la instalación eléctrica y en un sector se esté haciendo las tuberías, instalaciones sanitarias. Pienso que es así. Miren el gráfico. Ajá. Ajá. Y ustedes explicaron a qué se refiere el EF, el ES, de todos los acrónimos que están ahí. Uh-huh. La terminología. Ajá. Y de ahí ustedes sacaron los cálculos. Yo creo que está antes. Sí, pueden retroceder un poco las láminas, porfa. Otra. Ahí están. ¿Cómo se calcula? El early start, las start, la holgura. Eso es lo que, todo eso lo que ustedes tienen ahí, esos 5 puntos están reflejados en el gráfico. Ok. Uh-huh. Entonces, Eso es lo que nos ayuda. Bueno, perdón, ingeniero Johnny, por interrumpirlo. Muro. Eso es lo que nos ayuda, es que es una fórmula matemática, pues. Ahí como lo dice, pues. Basada en esa fórmula, me permite a mí, o bueno, al que está haciendo el cronograma o al que está haciendo la ruta crítica, me permite a mí que voy a tener holgura, que voy a tener prioridad, que es la tarea más que se puede iniciar y que se pueda terminar. Y yo con esto yo puedo relacionar, como dijo el colega Moros aquí, qué es lo más primordial y lo seguro y qué lo puedo hacer en paralelo al mismo tiempo, donde tengo una holgura cero, pues donde el resultado final va a ser una holgura cero, pues. No sé si expliqué bien o me di a entender. ok, ahí hay alguien con la mano levantada. A ver.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy Hugo Ramos, ¿qué tal a todos? Hola. ¿Qué tal? Bueno, nada más es como aportación, es correcto y qué bueno que tocan ahí este tema. Específicamente, esto es para el tema manual y obviamente Ujú. ya softwares como MS Project o Primavera P7 lo hace de manera automática y prácticamente lo que es la ruta crítica es detectarla antes de que nos retrase el proyecto. De alguna manera la ruta crítica nos va a arrojar, si se atrasa un día la ruta crítica, entonces ya nos retrasa el proyecto un día más. Y si nosotros tenemos 90 días para entregar el proyecto, entonces ya no estamos retrasando y ahí entra a lo mejor pensando en un contrato, una penalización. Por decir, en México hay proyectos que sí se hacen con ruta crítica, porque ejemplo, es un hotel y el hotel tiene que tener ya terminada los cuartos y entra entonces la empresa de amueblado. Y entonces si no puede entrar el amueblado, se atrasa también ya la reserva y entonces ya empieza a haber un cargo. Entonces, para tenerlo más claro, ahí nos ayuda mucho identificar esa ruta crítica y evitar que suceda. Entonces, bueno, en lo particular, a mí me ha tocado identificar la ruta crítica y meter una doble cuadrilla, por decirlo algo, para que regrese el proyecto al tiempo y entonces ya cumplamos los objetivos sin penalización. Esa es una aportación, nada más. Muchas gracias, todo lo demás muy bien. Saludos. Claro, y con ese ejemplo, el hotel, ya cuando las obras tienen fecha de inauguración, ¿sí? Que el dueño del hotel tiene que entregar tal día, a tal hora, es la inauguración, o como, bueno, como pasa con mucho Proyecto. político bocón que ofrece y nunca, no hay un tema técnico por detrás de lo que ofrece, pero tiene toda la razón. Cuando las fechas apremian, la ruta crítica aprieta, Ujú, exacto. aprieta Así es. y Así es, bastante. sea claro el ejemplo. ¿Mm? Aprieta. No, bueno, lo que dice el alumno es verdad. Hoy en día, cualquier software de planificación calcula esas holguras automáticamente, totalmente. Pero es bueno siempre tener de dónde sale el número, de dónde sale. No, o sea, no solamente de verlo secuencialmente, sino de dónde sale el número, por qué la holgura cero, por qué hay ciertas holguras, de dónde pueden salir. ¿Sí? Entonces, es válida la acotación. No sé si alguien tiene más, alguna consulta más, alguna aportación. Pero me gustó la posición. Nelson tenía la mano levantada hace rato. Ahorita Nelson. Hola, buenas noches. Ahí está. Sí, yo tenía solo una duda y era si la ruta crítica depende del diagrama de Gantt o no. Sí, bueno, no sé si te va a ayudarte con una respuesta que tengo como un 50 y 50, pero creo que la terminología y la fórmula de aplicarla para la holgura y la ruta crítica pareciera que tuviera cierta similitud con la parte cronograma de Gantt. Creo que pareciera ir de la mano, pero creo que la ruta crítica no tiene mucho que ver, pareciera, pero no. No sé si el ingeniero Johnny me ayuda o si estoy en lo cierto o estoy desfasado. No, el diagrama de Gantt ayuda, claro, pero realmente el diagrama de Gantt es un método, porque también puede ser el CPM. Ok. ¿Sí? Pero sí, se ayuda. Ahorita el método, no digamos universal, pero sí el más conocido es el diagrama de Gantt, ¿sí? Con la infinidad de software que hay, ¿sí? Pero el diagrama de Gantt ayuda y bastante, pero ya gente con experiencia ya sabe por dónde van a pasar las rutas críticas en un proyecto, pero eso los golpes de la vida, ¿sí?
¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Necari, que le gusta preguntar bastante. Y Gerardo estaba callado hoy, Gerardo casi no. Gerardo, falta escuchar hoy a Gerardo, por ahí escrito en aquí, la holgura. Sí. Hable, Gerardito. Es extraño cuando usted no habla. Tiene un trauma con las holguras. Digo. No, y por ahí también puso a llorar. estaba Luan. Acuérdense que Luan también pregunta bastante. Había estado callado, Luan, sí, ¿verdad? También están calladitos. No, le hemos dado oportunidad a los muchachos que casi nunca hablan, casi nunca participan. Bueno, que hoy saquen a reducir los temas que están exponiendo. Pero no, excelente. Ese tema el último, el de la ruta crítica, de verdad desconocía mucho los conceptos, ¿no? Sí lo había escuchado, pero me estoy dando cuenta que es algo que puede solucionar muchos dolores de cabeza en una hora. Mi última experiencia que tuve el año pasado en obra, de verdad era un dolor de cabeza poder cumplir los tiempos, poder buscando siempre opciones. Dígame, el tema de las holguras, eso era, no, esta actividad la vamos a dejar para sí, vamos a darle un tiempo más, vamos a darle tiempo más. Por eso digo que es un arma de doble filo, porque entre uno le da más holgura, va a llegar a un punto que eso se va a volver un dolor de cabeza, totalmente. Pero esto que acaban de poner, excelente el tema, me voy a meter un poco más a conocer esto porque veo que puede funcionar en el momento de una planificación de una actividad y de una obra. Excelente, ¿no? Súper todo la información que hemos recibido hasta el día de hoy. Yo iba a comentar, no sé si Johnny lo ha contemplado, pero que compartan en el grupo los PDF, los trabajos para que todos puedan tener la información. Por supuesto que entiendo que pues tendrán que hacer su investigación y su retroalimentación cada uno, pero sí que se pueda compartir para que todos tengan el material. No sé qué opina Johnny. Me parece excelente porque hay mucha información de valor en todas las posiciones, absolutamente todas. Sí, por si yo iba a preguntar eso también, porque para que la información que se investigó no se quede en cada uno de los grupos, sino que se pueda compartir en algún momento, queda como una biblioteca abierta para que podamos consultar todas esas presentaciones. Yo pensé que en el curso de presto. Vamos, Juan. No, yo estoy diciendo que es bueno compartir la información, como está diciendo la arquitecta Necarín. Sí, total, absolutamente. Estoy de acuerdo, es bueno. Y si están muy pesados los trabajos, bueno, no sé, minimizarlo, comprimirlo, no sé, o pasarlo todo en PDF, no sé. Sí, PDF creo que está bien. Claro, en PDF creería que no habría problemas, ¿no? No sé si quedan, yo sé que quedan por ahí algunos que no hicieron sus exposiciones. No sé si van a reprogramar, pero ya mañana tenemos a las 7 de la noche la masterclass con el ingeniero Reinaldo. Reinaldo García es especialista en la Lean Construction, es una de las metodologías ágiles. Él es ingeniero electricista. Va a ser muy interesante mañana pues ver esa masterclass. Ha trabajado con el ingeniero Johnny en algunos proyectos. Entonces, ya la otra semana lo que queda son las últimas 2 clases, creo que Project y Plexos, ¿fue que dijiste, Johnny? Solo Plexos. Ajá. Y ya prácticamente terminamos el módulo. Entonces, no sé quiénes queden por ahí pendientes, pues escríbanle al profe Johnny a su privado, se ponen de acuerdo, pero ya es lo que nos queda. Mañana la masterclass y la otra semana es la última semana que se van a tomar los 3 días para que puedan tener el contenido que requieren todos, pues que lo tengan completo en el módulo, pues
completa la información. Entonces, creo que ya también el aula virtual está abierta para ustedes. Todos han podido, creo yo, ya abrirla, porque ya la aperturaron de nuevo. Entonces, yo he venido montando todas las clases, excepto esto, no lo he montado justamente, por eso le digo que lo compartan en el grupo para que todos los tengan como apoyo. Pero las clases todas las tienen en el aula virtual y también, pues, por la premura del fin de semana se las puse por el grupo. No sé si queda alguna otra pregunta. Quien quiera hacer preguntas, con todo gusto. Lo que nos queda es práctica, o sea, con los software que, el Plexo el que nos falta ver, ¿no, Johnny? Sí, correcto. Y terminar de ver lo de Project y Navisworld o algo más adicional aparte de eso, o sea, o algo que considerar, o algún software más o para No, tener en con cuenta. eso. Con los Con tres eso ya. que ya hemos venido trabajando en este módulo. Ujú. ¿Y hay alguna tarea para hacer con el modelo que se Pues sí, venía era tener trabajando? tarea. Sí, era tener tarea, pero Guaman, ya como con las exposiciones veo que están juiciosos, entonces les mando una tarea Ay, sencilla, no se preocupen. No se Calma, preocupen. Gerardo, calma, Gerardo. No, es Ahora, que si quiere algo complicado, pues tengo aquí el lunes para inventarme cualquier pantalla. Gerardo, lo están llamando, Gerardo, lo están llamando, vaya, conteste, Gerardo. No hablo más. Buenas Ah, noches. ya me dio una idea, Gerardo, ya me dio una idea, tranquilo. ¿De qué lunes pienso? No, pues le digo. Gerardo, tienes responsabilidad en tu casa. Gerardo, lo llaman, Gerardo, lo están llamando, Gerardo. Excelente. Eso le pasa por Pepito Preguntón. Sí, Gerardo, creo que te llaman. Ve a la obra, tienes que madrugar. Yo creo. Bueno, muchachos, yo creo que ya por hoy entonces estamos listos. Yo les monto la grabación, si pudiera hacerlo mañana,